Vale, introducción. Vamos a ver un poco cómo eran las cosas hace unos años, ¿vale? Aquí los que seáis mobile, los iOS sabréis lo que es un MSP Controller, los Android sabréis lo que es una Code Activity. Vale, que básicamente es lo que ha hablado Cristian antes, que es un controller donde está absolutamente todo. Y que nos aporta una buena arquitectura de software, es decir, un software siempre tiene una arquitectura porque la persona que lo ha desarrollado lo ha pensado y ha intentado hacer bueno, lo mejor que ha podido, pero no todas las arquitecturas son buenas. Entonces, en una buena arquitectura de software tenemos que buscar testabilidad, reusabilidad de nuestros componentes, modularidad y para mí también una de las partes más importantes de esto es que el intercambio de personas en un equipo entre distintas aplicaciones o entre distintas partes del equipo, distintas partes de la misma aplicación, sea lo más sencillo, no se tenga que hacer un traspaso de conocimiento muy grande. Vale, seguimos. Entonces, MVP clásico. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, yo con mi experiencia como mobile, una vez más, me he encontrado que el 99% de la gente que le presentas un MVP te dice que el modelo son las entidades y que el modelo son los precios. Esto no es así, como ya hemos visto antes y como espero que mucha gente aquí sepa. El modelo es toda nuestra capa donde englobamos tanto la vida del negocio como la comunicación con el backend, como nuestros repositorios, persistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por otro lado la vista. También se dice mucho que la vista es la parte tonta de la aplicación. Esto no es realmente así porque en la vista puede haber lógica, pero lógica de vista. Además la vista suele tener un estado. Aquí también hablaremos un poquito de Model, BB Model. Y el presenter, que también, como hemos visto antes, pues bueno, en muchas ocasiones se le llama MVP por no llamarle MVC porque está un poco denostado ese término, pero se utiliza un presenter que es un controlador. Luego, ¿qué nos aporta Functional Programming y RX en este caso, ¿no? Pues también es la parte que ha explicado un poco Cristian, esto es una introducción más o menos teórica, voy rápido. Pues hemos visto que bueno, pues con la programación funcional tenemos, no tenemos un estado en nuestro sistema, sino que se hace todo a través de composición. Además, en sistemas distribuidos, como no tiene un estado que se tenga que compartir entre esos sistemas, pues se pueden distribuir las operaciones entre distintos servidores o incluso entre distintos cores en nuestra aplicación móvil. ¿Y qué nos aporta RX? Bueno, pues si queremos que en nuestro caso tengamos múltiples vistas que se puedan comunicar con múltiples servicios o con múltiples modelos, necesitamos algún punto en común donde esas vistas y esos servicios se escriban, ¿vale? En este caso, pues tendrá que ser los observables de RX o de cualquier implementación de RX o un event bus. En este caso optamos por RX porque además nos da todas las transformaciones de los datos. Seguimos, ¿qué MVP? Vale, hace unos años cuando empezó todo esto, por lo menos en Android, apareció el MVP propuesto por Google en una aplicación súper famosa que es una to-do list, ¿vale? Con dos pantallas, donde bueno, pues empezaron a plantear los pros de un MVP, o sea, los pros de empezar a aplicar este tipo de arquitecturas a nuestra aplicación. Básicamente tenemos separación de responsabilidades, donde empezamos a sacar del control el modelo, ¿no? Empezamos a separar eso y el presenter sigue teniendo la lógica y tal, pero se encarga su responsabilidad es más bien presentar los datos a la vista de su nombre. Además tenemos que nuestro código es un poco más testeable y que si está más o menos bien montado podemos tener componentes reutilizables, aunque ya veremos que no es de todo así. Contras, bueno, pues que en este MVP, ahora veremos código, tenemos una relación vista presenter modelo 1 a 1, es decir, hay una vista por un presenter por un modelo. Si queremos ampliar esto se puede hacer, pero hay que liarla bastante. Y además, vista y presenter se conocen mutuamente, así como el presenter conoce al modelo. La comunicación, un modelo presenter se hace a través de callbacks, porque además los eventos en el modelo suelen ser asíncronos, pero esto nos genera un acoplamiento, sí o sí. Seguimos. Vale, un poquito de código. Bueno, aquí vemos las implementaciones de esto es de un proyecto nuestro, si no me equivoco, sí, pero es el MVP que proponía Google. Tenemos una vista base, que en Android era un base fragment, donde tenemos un genérico donde le pasaremos el tipo del presenter, tenemos una variable con el tipo del presenter, un método abstracto que se sobreescribirá en todas las clases que hereden de este base fragment, que se llame createPresenter, y en nuestro create este fragment, pues crearemos este presenter. ¿Qué pasa con esto? Pues que realmente la vista, la que crea el presenter, es la vista la que conoce las dependencias que tiene el presenter y bueno, pues
no nos abstrae, o sea, no nos hace esta separación de conceptos entre estos dos, ¿no? Y por otro lado, pues en el presenter es un approach bastante similar. También conocemos la vista y en el constructor del presenter pues se le pasa una instancia de la vista. Y para comunicar estos dos, y esta es la parte más o menos buena de este MVP, existe un contrato. ¿Vale? Existe un contrato que mientras nuestra vista y nuestro presenter lo cumplan, sus implementaciones pueden ser las que sean y se supone que debería de funcionar. Seguimos, bueno, esta es una implementación de una vista, aquí vemos que, bueno, pues que instanciamos el presenter y le pasamos el dis como parámetro, de forma que el presenter pues sí que conoce la instancia de la vista, como hemos visto antes, y aquí pues tenemos una implementación de un presenter donde pues al igual recibe la vista como parámetro en el constructor y pues hace la llamada al super y en fin, al final presenter y vista se conocen mutuamente. Seguimos, nuestro MVP o nuestro controller es MVP o como queréis llamarlo. Vale, la responsabilidad del presenter, como ya lo ha definido Cristian, básicamente se encarga de, nosotros tenemos una vista que emitirá eventos y recibirá datos, tenemos un modelo que también recibe esos eventos y emite datos, pero esto no está enlazado de ninguna forma. Es la responsabilidad de nuestro presenter definir qué eventos se enlazan con qué datos y en qué sentido. Además, bueno, una vez más tenemos la necesidad de usar RX o Venbas para esto. Ya veremos adelante en estos dos puntos, que es muy interesante utilizar para esto un lenguaje, por eso los ejemplos están en Kotlin. Un lenguaje donde las funciones sean ciudadanos de primera clase, es decir, donde nosotros podamos tipar con funciones para poder tener desacoplamiento de tecnologías entre el modelo y la vista. Esto es interesante porque nosotros, en el ejemplo que os voy a enseñar ahora, estábamos utilizando RX Java para toda la parte del servicio y LiveData para toda la parte de la vista. Es decir, LiveData es una librería de Google, que es una implementación de RX también, pero está todavía en alfa, pero nos aporta una funcionalidad muy interesante que es mantener el estado de los observables a través de los giros de pantalla, por ejemplo, y a través de la recreación de las actividades. Entonces, es interesante utilizar LiveData de parte de la vista, de parte de la capa de presentación, pero LiveData todavía no tiene implementaciones de todos los operadores de RX, entonces no lo queremos en nuestra parte de servicio. De esta forma, pues conseguimos desacoplarlo y utilizar pues, todos los beneficios de RX en un sitio y todos los beneficios de LiveData en otro. Vale, en nuestro caso, pues estas serían las interfaces de nuestra vista y nuestro interactor o servicio, o llamadlo como queráis. Como os digo, pues aquí vemos que tenemos métodos que reciben funciones como parámetros, por esto lo de las funciones como ciudadanos de primera clase, y tenemos métodos que reciben entidades como parámetros. Entonces, los métodos que reciben los métodos que tienen las funciones como parámetros son los métodos que envían eventos hacia el modelo y los métodos que tienen datos como parámetros son los que son a través de los que recibimos los datos del modelo. Y en el interactor pues es básicamente lo mismo. Nuestro interactor, servicio, como sea, pues es el mismo approach. Y el hecho de que envíes la función no te está acoplando mucho la interfaz del presenter, porque si no existe después la activity, ¿qué pasa con la función? ¿Se ejecuta o no se ejecuta? ¿Cómo si no existe la activity? Pero esto no está implementado en una activity, ni siquiera hace falta que esté implementado en una vista, o sea, es decir, ni siquiera hace falta que esté implementado en algo que está ligado al ciclo de vida de Apple. Es decir, tú puedes meter aquí, tú puedes tener tu vista, puedes tener un viewModel por encima, que sea el viewModel que implemente esta interfaz y el viewModel que se comunique con el servicio. Entonces, el viewModel no está ligado al ciclo de vida de la actividad ni de la. Si por ejemplo sales de la activity, el viewModel se en ese caso también en ese caso puede ser responsabilidad del presenter. El presenter en nuestro caso se puede entender como un constructor, pero como dependemos de ciertos eventos de la vista, etcétera, etcétera, tenemos que asegurarnos de que lo inicializamos cuando la vista ya se ha creado. Entonces también sería responsabilidad del presenter, podría serlo, el hacer un dispose de todos estos observables o de liberar todos estos recursos cuando la vista se destruye. Quiero decir, para contestarte, en el evento on close del componente visual hacemos una subscribe
Sí, exacto. En el presente. O sea, sigue siendo el mismo tipo Sí, de enchufa, hecho, sí, enchufa, sí, enchufa, sí, enchufa, sí, enchufa. sí, Enchufas, no tiene más. Vale. Vale, bueno, pues esta es la implementación de un presenter. Como os he comentado, con este Lifecycle no es de NetDate exactamente, pero es del mismo grupo de librerías. Y aquí vemos pues como tenemos los eventos de la vista y los eventos del servicio, y aquí es pues donde se enchufan todos los cables. En el Next Data de la vista pues se llamará a este servicio, etcétera, etcétera. Y esta es una implementación de un interactor o servicio que no vais a ver porque la letra es muy pequeña, pero básicamente es únicamente para mostrar un poco dónde está todo lo que se podría considerar lógica de negocio, si es que lógica de negocio, que no deberían las aplicaciones de frontend. Pero por ejemplo, hay un método aquí que es toStar, o sea, tú puedes, esto es una aplicación de fotos, entonces tú puedes dar estrellas y quitar estrellas a una foto. Entonces, en vez de tener un método addStar y removeStar, pues aquí podemos decir, básicamente le pasamos la entidad a la que queremos añadir o quitarle esa estrella y se hace un toggle. Entonces, bueno, pues es un pequeño ejemplo de donde iría el if de si la estrella, o sea, de si la entidad tiene una estrella dada. Luego un poquito de manejo de errores también. Bueno, en este caso lo hemos implementado en un servicio base, donde también tenemos pues un string donde escribimos los errores y nada, de aquí solo quería destacar también que bueno, gracias a tener RX no hace falta hacer pattern matching sobre la excepción para saber qué tipo de error tenemos y de dónde viene. Como el filter. Sí, hay un filter, no hay pattern matching como tal, pero hay un filter. Y luego, pues, bueno, se mapea, esto es para hacer un casting y ya está. Y este después se lanza el error, que es una función, que es la función esta que viene desde aquí, cuando se escribe en ese string. Luego os comparto, es difícil ver. ¿Por qué no quieres hacer pattern matching y prefieres hacer un filtro? En la PIM no hacemos pattern matching. En la primera se hace pattern matching, porque está prohibido. Ya está, es la respuesta. Sí que es prohibido. No, No se la te la tengo que... No, no me la sé, bien. Está a la orden del día, porque me lo enseñaron así. No sé, Cristian, ayuda. Viene impuesto por ti, es tu culpa. Abrir un debate aquí. Los ifs son malos, ¿vale? Pero el pattern matching, como todo, tiene su utilizo y su uso, pero en línea general no es muy diferente que llenar una aplicación de ifs. Copiar, rastrear, if. O sea, Bueno, yo creo que el problema básicamente es que si el servidor cambia, que puede cambiar, te jode toda la aplicación. claro, es que distribuyes tipos, cosas así, sí. Sí, o sea, en este caso al final no es más que hacer pattern matching sobre el tipo de una excepción que no va a cambiar, pero bueno, cuanto menos mejor siempre. No, pues puedes equivocar en el servidor, pones una O en vez de una A y Sí. ya está. Cagado. Vale. Además, bueno, pues también hablaros un poquito de nuestro stack, porque lo del modelo al final es una interpretación muy amplia de qué es el modelo para cada uno, cómo se monta, etcétera, etcétera. Entonces, nada, intentamos utilizar los principios de Clean Architecture, dividir la aplicación tal y como nos especifican y tal. Tenemos una capa de presentación donde está nuestra vista y nuestro presenter. En la capa de dominio tenemos los interactors, la lógica de negocio, servicio, llamadlo como queráis, y además las entidades. Y en la capa de datos pues tenemos normalmente un repository pattern, dependiendo de si quieres conectar por un gateway o por una base de datos, o caché, o shared preference, o user defaults para los de iOS, como queráis. Y bueno, eso es todo. Ahora además, vale, sí, a esto iba. Problemas que nos hemos encontrado. Los de móvil, no sé si los de frontend también os pasará, imagino que sí, pero al final nos encontramos que si queremos coger datos de un gateway o de una base de datos, tenemos modelos diferentes, obviamente, y un mapeador que nos mapea entre capas hacia arriba, hacia el modelo de nuestra aplicación. Incluso si no está bien montado, tú tienes el modelo de la capa de datos, que mapea el modelo de la capa de dominio, que mapea el modelo de la capa de presentación, lo que es una locura. Entonces, yo estoy totalmente en contra de los mapeadores, a veces me hace falta, pero yo los odio.
Entonces, una primera approach a solucionar este problema fue en vez de tener entidades que, o sea, en vez de tener DTOs y mapearlos entre capas, pues bueno, en dominio se define una interfaz con getters de las propiedades que nos interesen en dominio y esa interfaz se implementa en nuestra capa de datos. Entonces, propagamos el modelo de red o el modelo de base de datos, el modelo de donde sea, a través de las capas, a través de esa interfaz. El problema de esto, pues que nos encontramos que en vez de tener entidades tenemos DTOs, ¿vale? Y no queremos DTOs, queremos entidades donde podemos tener cierta lógica, donde podemos poder testearlas, etc. Entonces la solución a esto es convertir la interfaz en una clase abstracta y pues, implementar los métodos que queramos pues, para tener la lógica en nuestras entidades que sea. Problemas, además, tampoco es problema, pero es cosas con las que te chirrían al final. Pues puedes tener un problema de proliferación de clases porque al final tienes muchas clases para hacer algo que antes hacían una. Entonces si estás acostumbrado a hacer un Massive Controller o tal, pues dices, joder, de repente tengo 3 capas y 20 clases donde antes tenía una. Y eso, y muchas capas. Merece la pena, ¿eh? Pero bueno, esto ya es a la elección de cada uno. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora estamos consiguiendo implementar model ViewModel sobre esta arquitectura, ¿vale? Es decir, se puede meter una capa de un ViewModel entre la vista y el presenter, para aislar el estado de la vista de la propia vista, es decir, tienes una capa más donde tienes el estado de la vista almacenado y tu vista, que tiene sus eventos con el sistema operativo y recreaciones y tal, pues el estado es independiente de eso. Queremos también mejorar lo del manejo del ciclo de vida de Android porque la Data está en alfa, entonces hasta que no avances un poco más no se puede hacer mucho, pero bueno, seguimos viendo que lo podemos mejorar. También lo del mapeo de modelos entre capas, lo de las entidades abstractas que os he comentado es algo que hemos empezado a hacer recientemente y seguro que nos va a dar problemas, entonces va a ser algo lo que mejorar seguro. Y no he hablado de testing, pero bueno, es muy importante tener, intentamos tener una especie de framework estable de testing, es decir, quien aquí no ha levantado un proyecto y lanzar el primer test, por lo menos en Android una vez más, es una tarde de curro porque tienes que poner que si dependencias, que si clases, que si no sé qué. Entonces, bueno, pues intentar tener una especie de, no sé si llamarlo librería o conjunto de clases que nos faciliten, pues, hacer todos los test de una aplicación. ¿Preguntas? De esa parte no. No sé si os ha quedado más o menos claro. Si me preguntan, no es más birra, ¿eh? Esa clase que has metido entre la vista y el estado de la vista, está El presente, sí. El no, ViewModel. has dicho otra clase. Sí, Interactor. en la clase de que tiene el estado de la vista es un ViewModel. Sí. O sea, la idea es que tienes vista, que es básicamente se encarga de manejarse con el sistema operativo y de, exacto, y de controlar, hacer los on clicks y todo el rollo. Tienes el ViewModel que se encarga de almacenar el estado de la vista, es decir, en el ViewModel, por ejemplo, puedes almacenar el estado de un formulario que el usuario está rellenando si el usuario gira el dispositivo. Entonces la actividad se recrea, el fragment se recrea, pero tu ViewModel no. Entonces tú luego de tu ViewModel, en tu fragment recreado, puedes recuperar esos datos y no tienes que almacenarlo con el instance state, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el ViewModel, en este caso, se comunicaría con nuestro interactor, nuestro servicio, lanzando eventos, y el presente sería quien los enlazaría. Y del interactor hacia abajo, pues ya lo que cada uno quiera. Nosotros usamos un repositorio para eso. Es decir, el interactor tiene dependencias con los repositorios de los que necesite datos, y esos repositorios, pues dependiendo de la circunstancia en la que esté, puede ser el gateway, base de datos, HTTPS, el preference, lo que sea. Algún fichero JSON, da igual. Más o menos el stack que tenemos es ese. ¿Más? Estaría bien tener porque esta arquitectura, verla aquí en la diapositiva y tal está bien, pero tener como un GitHub con una semilla con esto implementado. Estamos en ello. Vale. Tú lo sabes, tú lo estás picando. No, no, digo para compartir con los asistentes. Sí, no sé si podemos, o sea, el Porque de iOS está más avanzado, el de Android está un poquito para ahora mismo, pero Igual es un poco complicado. tenemos una semilla, entonces no sé si podríamos compartir eso o no, eso es decisión de... Sí, lo haremos público y Sí, lo podemos hacer público y si os mandamos quien quiera las slides, pues os compartimos.
cogimos también el repo y lo creáis. ¿Y habrá algún artículo sobre esto? Va a haber artículos dentro de poco sobre Kotlin contra Java, por qué en Android y por qué es necesario. O sea, qué hace que sea un mejor lenguaje, por qué es necesario en Android y por qué Google ha hecho esta ley. A ver, es Lo sabes bien, ¿no? lo que escribí yo. ¿Y para cuándo? Estoy en ello, es que estaba haciendo la presentación. Para la estimación, sí. Para la septiembre lo tengo escrito yo el primero. La semana que viene te lo doy si quieres. Siguiente pregunta. Repito, de esa zona no, por favor. Yo tengo una. ¿Escribís código antes o después? ¿Escribís test antes o después del código? Escribís código. Te digo lo que quieres oír, pero la verdad. La verdad es que hacer TDD es difícil, sobre todo si es un proyecto que es nuestro y un proyecto como esto que es una semilleta, sí es más sencillo. Pero normalmente cuando trabajas con prisas o depende del proyecto y tal es más complicado. Siempre se intenta y siempre hacemos lo que podemos y en muchas ocasiones hay veces que dices es muy rentable hacer TDD aquí, pero hay veces que es imposible. O sea, es sincero, hay veces que no se puede. Está por requisitos o bien del cliente, o bien de las prisas, o bien de los tiempos con los que vas, o del propio proyecto si estás trabajando con Legacy Code y tienes que meter parches, cosa que